Vamos a iniciar saludando ya al asambleísta Amae Montaño, que nos acompaña en este momento para hablar del fin de este periodo legislativo y la elección de autoridades que será ya el día de mañana. Muy buenos días, asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Las bancadas definen ya sus candidatos para la presidencia, la vicepresidencia, el CAL y también, por supuesto, para las comisiones. Primero quisiera su apreciación del final de este ciclo legislativo, al que muchos pues han denominado como convulsionado y ha tenido muchas críticas también. Muy buenos días, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y a los televidentes siempre un saludo muy caluroso. Pues este ciclo legislativo, ya los ecuatorianos saben, nos deja algunas deudas, nos deja inquietudes y sobre todo un sabor un tanto amargo de desilusión de la gente respecto de sus representantes, ¿no? Sobre todo los escándalos en los que se vieron involucrados no solamente asambleístas de manera general, sino autoridades, como en el caso del presidente José Serrano, ¿no? Recordarán, creo que no hemos podido olvidar porque está todavía reciente, los escándalos que lo afectaron y que fueron el motivo para su destitución de la presidencia. Y luego, pues todos estos temas de los diezmos, que no es otra cosa que, para hablar de manera directa, el robo que hicieron algunos asambleístas a sus colaboradores inmediatos. Esos temas, algunos resueltos con destituciones y otros que están pendientes en la justicia, y digo, todavía la Asamblea tiene que depurar a sus integrantes y tiene que depurar también sus acciones. Así que queda una deuda en el tema de la autodepuración de la Asamblea, en el tema del control político y de fiscalización que ha sido a medias. Por ejemplo, en este momento recién estamos resolviendo en parte el llamado a juicio político de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El control político sobre las acciones del gobierno han sido sumamente tibias porque llamados a ministros que circularon por el Pleno pero sin soluciones y sin recomendaciones precisas para la solución de los problemas del Ecuador. Y en el ámbito legislativo, sí, una sumatoria de iniciativas legales, pero sin una agenda que haya articulado los intereses y la búsqueda de soluciones a los problemas urgentes de la gente en los temas de economía, de seguridad y de la misma lucha contra la corrupción de manera general. ¿Cómo superar entonces esta etapa con los candidatos que actualmente se presentan para la presidencia de la Asamblea y también, por supuesto, muy importante, las vicepresidencias y la misma CAL? Reestructuración de las comisiones. El CAL es muy importante porque sí, muchos afirman que hay muchos de los temas que se quedan en esta comisión. Indudablemente. Una de las deudas importantes de la Asamblea ha sido que en el periodo anterior y en no hemos sido capaces de llevar adelante una verdadera reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que sería y que debería ser el mecanismo para mejorar la acción legislativa, la calidad de la acción legislativa y para facilitar y exigir un mejor trabajo, un trabajo más eficaz, más oportuno de las mismas comisiones y roles más precisos para el CAL. O sea, que aquí yo veo que los integrantes del CAL se reúnen en cada comisión para determinar los proyectos de ley, a veces y de vez en cuando los temas de fiscalización, y pare de contar. No conozco que tengan roles específicos en la misma rutina de las tareas administrativas para mejorar los sistemas y los procesos administrativos. Mire, por ejemplo, que en la Comisión de Régimen Económico, de la cual yo soy parte, se aprobó, por ejemplo, la Ley de Eficiencia Administrativa, en donde se determinan una serie de mecanismos de simplificación de los trámites, que la misma Asamblea no ha puesto en práctica. O sea, cuando evaluamos la misma Asamblea, entonces, como dirían los ecuatorianos, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero veamos el tema de las elecciones mañana, ¿no? Así es. Que es lo que Hay nos convoca. estas tres fichas, digamos, que la mueven cada una de las bancadas que han consolidado ya ciertos apoyos. Alianza País, con César Litardo, Creo, o más bien Suma, aunque tiene el apoyo de algunos legisladores de Creo y también Social Cristianos, Guillermo Celi, y por supuesto está Jimmy Candel, de la bancada Integración Nacional. Estos son los tres nombres que
el día de mañana tratarán de obtener al menos los 70 votos? Indudablemente. A ver, los ciudadanos ya saben que más allá de lo que aspire la misma ciudadanía y de lo que nosotros podamos aspirar en el tema individual de algunos asambleístas, como siempre, lo que va a prevalecer es quién tiene los votos, ¿verdad? Esa es la democracia y así funcionan las mayorías. Así Su que nombre mañana también estuvo en algún momento así es. ¿no? Más bien por el interés de la gente desde fuera y por el deseo de algunos asambleístas. Pero bueno, no estoy de candidata y fue como una ilusión de algunos. Entonces mañana los votos se impondrán y como siempre el grupo oficialista que con el respaldo del gobierno tendrá más que ofrecer en estos acuerdos legislativos, posiblemente tendrá mayores opciones para ganar. Lo deseable, lo que hubiésemos querido o quisiéramos para mantener todavía las ilusiones que sucediera mañana es que quien dirija la Asamblea, quien conduzca la Asamblea, no en la integración del CAL, porque desde luego el CAL tendrá que representar y debería representar esta vez a lo que le llamamos el mapa político de la Asamblea. O sea, cómo están distribuidas y divididas las fuerzas políticas tienen que quedar demostradas en el CAL. Sin embargo, la conducción de la Asamblea debería ser de una persona que no haya pertenecido en estos 12 años ni al correísmo de ahora ni al correísmo de ayer, o como llaman ahora, a los correístas y morenistas de hoy. 12 años han sido suficientes, la conducción de la Asamblea requiere de una persona nueva en esa conducción que refresque la política, que pueda liberarse de las ataduras del pasado respecto de la lucha contra la corrupción. Va a ser difícil para alguien que estuvo ligado ayer y que sigue ligado hoy al correísmo y al morenismo, que son dos caras de la misma moneda, que tengan un rol independiente en el control político. Para usted, ¿quién es la persona que tiene el perfil adecuado entre los tres? Obviamente César Litardo no es para usted. Sí, no por personas. Estoy hablando de corrientes políticas. Yo digo, no sé, mañana cualquier cosa podría aparecer y por eso evito hablar de nombres, pero cualquier candidato que sea de las otras filas tendrá el voto de May Montaño. Cualquier candidato que no pertenezca a estas dos corrientes, que ya tuvieron 12 años. 12 años es más que suficiente, es más de una década, entonces más que suficiente. Sin embargo, pues todo funciona con diálogos o negociaciones. ¿Cómo se maneja esto en la Asamblea? Sí, esperemos que sean diálogos y que sean negociaciones políticas y que sean acuerdos transparentes. Lo que no es deseable es que haya el reparto, ese reparto de cuotas de poder que generalmente no están ligadas a las cuotas de poder al interior de la Asamblea. Si esa distribución de poder al interior de la Asamblea se da por condiciones, por actitudes, por capacidades de los asambleístas, qué bueno, pero desgraciadamente estas decisiones se tomarán puertas afuera y aparentemente el gobierno ya lo han dicho ellos mismos, inclusive la vocera principal de los temas de la Asamblea es la ministra del Interior, María Paula Romo. O sea, eso es sorprendente. Esas cosas nos dan la sensación y casi la certeza de que mañana no celebraremos la independencia de la Asamblea. Asambleísta, ¿cuál debería ser el trabajo de la Asamblea en estos 2 años que le quedan? Ya es pues un tiempo relativamente corto para resolver todos los temas y peticiones. Por ejemplo, ahora mismo se debate el Código de la Salud, que muchos han planteado como una necesidad urgente, sobre todo, por ejemplo, sectores que apoyan a personas enfermas con cáncer. Bueno, eso casi que trabajado, así que de hecho se dará, yo creo que en una sesión, 2 sesiones se va a aprobar. La Asamblea en este periodo tiene la obligación de demostrarle a los ecuatorianos que vamos a trabajar de manera organizada y articulada. La Asamblea tiene la obligación de establecer ejes para una agenda, porque decir que una agenda es la sumatoria de leyes no puede ser. Ahí tiene que haber un eje articulador y en este momento lo que exige las mismas circunstancias, no solamente de los ecuatorianos, sino las mismas necesidades del Ejecutivo respecto de algunos temas, es que 3 ejes tienen que estar sobre la mesa y sobre las prioridades, más allá de atender las coyunturas que son necesarias en política. Y el primer eje es lo económico.
el tema del manejo de la economía, del manejo de los fondos públicos, de los temas de los créditos y sobre todo de la generación de empleo. Y ahí hay que articular no solamente proyectos de ley que ya están presentados, sino definir los que la Asamblea mismo debería producir, porque la Asamblea está en capacidad de hacerlo a través de sus comisiones, y las posiciones de las distintas bancadas respecto de los proyectos de ley que vendrán del Ejecutivo por el tema del acuerdo del Fondo Monetario, que no se ha tocado aún en la Asamblea. El siguiente eje es seguridad. La seguridad en la frontera norte es urgente tocarla con una visión de desarrollo, y ahí, por ejemplo, hay temas presentados y proyectos como el que yo presenté para el desarrollo de la zona norte de Esmeraldas y de Esmeraldas en su conjunto, que no ha sido tocado y que está en algún congelador, pero también los temas de seguridad interna. Los temas de la delincuencia transnacional inclusive, los temas del sicariato, los temas del narcotráfico, del microtráfico y sus efectos sobre los temas en la salud pública que hay que enlazar ahí, los temas de los consumidores de drogas, los temas de las necesidades de rehabilitación y de acciones de prevención, tienen que ser articuladas en este eje. Y el tercer eje, sin duda, solamente para concluir, es el control político y la lucha contra la corrupción. Son temas que son importantes porque los vive y los siente la ciudadanía, y lo que está buscando la ciudadanía son respuestas a sus problemas cotidianos. Sin embargo, usted, por ejemplo, había planteado, y desde distintos sectores, reformas al Código de la Democracia que deberían hacerse con urgencia ya, si es que se quiere llegar a las próximas elecciones. Y al parecer no llegaremos a este paso. Yo he presentado reformas a la misma Constitución, porque digo que a veces pretendemos resolver los problemas con pañitos de agua tibia o pañitos de agua fría para bajar la fiebre, para bajar la temperatura. Indudablemente hay temas que hay que tocarlos de raíz. El tema de dos reformas fundamentales a la Constitución, que es, en nuestro caso, creemos que es conveniente, y ahora con el tema del arroz verde se hace más importante debatirlo. ¿Qué hacemos con el fondo partidario? ¿Qué hacemos con que los ecuatorianos pobres estemos manteniendo a las organizaciones políticas con millones de dólares? Nosotros entendemos que Alianza País, por ejemplo, solamente para poner a una organización que ha sido la que más fondos ha recibido, en 6 años o en 7 años recibió más de 18 millones de dólares. Hay que averiguar qué se hizo con ese dinero y qué hubieran hecho los ecuatorianos en los sectores pobres con tanto dinero. Y el otro tema es, ¿qué estamos haciendo con pagar a los candidatos disque franjas electorales que le garantizan llegar a los puestos? Y uno se pregunta, ¿será que los pobrecitos candidatos de Alianza País llegaron a sus puestos por el arroz verde condimentado o llegaron por las dichosas franjas electorales? Estos son temas de debate que también no le preocupan a la gente, le indignan a los ecuatorianos. Entonces es necesario que la Asamblea no los deje en el congelador, sino que los ponga sobre el debate. Este tema es complejo porque además también hay el planteamiento, o más bien, como se inició esta financiación desde el Consejo Nacional Electoral para los candidatos, era con la voluntad de que el don dinero no sea el que decida quiénes van a estar ocupando los puestos en las distintas autoridades a nivel nacional. Sí, pero indudablemente no fue para eso. Ahora sí entendemos, como dijo un periodista muy bien informado en el Ecuador, el corralito de las franjas electorales servía para meter a todos los candidatos precisamente en esta limitación de poder con transparencia contratar con los límites debidos su publicidad a través de los medios de comunicación, mientras algunos, que ya sabemos quiénes son, tenían la libertad de utilizar a todos los medios posibles. Y por lo visto, los medios posibles y los recursos públicos directos a través de inauguración de obras y de tantas otras cosas no fue suficiente, y en este amplio menú hasta un arroz verde se cocinó. Y el arroz verde solamente es el inicio, porque el menú es muy largo. Muchísimas gracias, asambleísta Mae Montaño, por acompañarnos el día de hoy. En Primera Impresión, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con nuestro siguiente invitado. Volvemos.